Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Rex Tillerson llega a Colombia. Inmigrantes venezolanos y cultivos de drogas encabezan su agenda. Nueva cita para diálogo venezolano anuncia gobierno de República Dominicana. Futuro de soñadores nuevamente en manos del vaivén político de Washington. Efecto dominó por caída del Dow Jones y una batalla de género para lograr un lugar en el mercado de las monedas virtuales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa. Con Venezuela como prioridad, tras realzar la importancia de las gestiones del Grupo de Lima, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó esta tarde a Bogotá, Colombia. Durante la penúltima escala de su gira, el jefe de la diplomacia estadounidense conocerá de primera mano el impacto de otra problemática que está generando la crisis venezolana en la región, la inmigración. Y a Skype le preguntamos a Gesell Tobías, ya a punto de culminar su periplo, Gesell, y con una última escala en Jamaica, ¿qué refleja esta gira como tema de fondo para la política exterior estadounidense? Sin ninguna duda la importancia que tiene el Departamento de Estado y de Estados Unidos, específicamente desde la Casa Blanca, de unificar a la región para que envíe un mensaje sólido y contundente al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que de esa forma se pase, como lo habíamos dicho en el pasado, de las palabras a las acciones. Y la visita del secretario de Estado, Rex Tillerson, acá en Lima, en donde yo me encuentro en este momento, ha sido tan importante, Lina, que incluso el Congreso peruano en este preciso momento está analizando la posibilidad de prácticamente nombrar al presidente Maduro como una persona non grata para que no pueda participar de la próxima Cumbre de las Américas que se aproxima en el próximo mes de abril. No obstante, por su paso también se trataron otros temas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, prosigue su viaje por Sudamérica, donde se reunió en Lima con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Particular atención recibió la situación en Venezuela y el empeño de Perú para solucionar la crisis política y económica en ese país. Así que los Estados Unidos agradecen profundamente el liderazgo en la región, sobre todo el trabajo del Grupo de Lima para abordar la destrucción terrible que existe en este momento en la democracia venezolana. Nosotros intercambiamos ideas sobre qué es lo que podemos hacer para lograr que Venezuela vuelva a su ruta institucional. El secretario Tillerson agradeció también a Perú por sus esfuerzos en garantizar la estabilidad de toda la región, con la esperanza de que la alianza con Estados Unidos continúe fortaleciéndose. En relación con Venezuela, sobre todo en vista de la Cumbre de las Américas, donde se discutirá la democracia y la lucha contra la corrupción en el continente americano, el presidente Kuczynski remarcó la importancia del Grupo de Lima para hablar del problema de las elecciones en el país venezolano. Pensamos que hay que fortalecer la ayuda humanitaria a Venezuela, porque de otra manera vamos a tener un país con gravísimos problemas en medio de esta región pujante. El viaje del secretario de Estado Rex Tillerson proseguirá en Colombia, donde impulsará la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y los revolucionarios de las FARC y promoverá medidas que frenan la producción ilegal de droga en territorio colombiano. Gesell Tobías, Voz de América, Lima, Perú. A pesar de que esos dos temas que mencionaba Lina, el hecho de combatir el narcotráfico, pero también el fortalecer los acuerdos de paz que se firmaron recientemente en Colombia, son parte importante de la agenda del secretario de Estado en Colombia. No obstante, la situación venezolana, en vista de que Colombia y Venezuela comparten una frontera y la crisis en Venezuela también jugará un rol importante en esas conversaciones, Lina. Así es, Gesell, muchísimas gracias. Cabe también resaltar el hecho de que el tema de Venezuela lo haya asumido esta vez el propio secretario de Estado Rex Tillerson, justo en el preámbulo de la Cumbre de las Américas, ya que en el pasado estuvo a cargo de la delegación de Estados Unidos ante la OEA. Y a propósito de Venezuela, una nueva ronda de acercamientos entre el gobierno y un sector de la oposición fue anunciada por el gobierno de República Dominicana.
Al tiempo que la Cancillería de República Dominicana anunció que el gobierno de Venezuela y la oposición reanudarán este martes en Santo Domingo el diálogo en el que negocian las garantías para las elecciones presidenciales adelantadas por el oficialismo, el Consejo Nacional Electoral venezolano aún no ha anunciado la fecha del proceso. El legislador opositor e integrante de la mesa de negociación, Simón Calzadilla, aseveró que hasta ahora las propuestas del gobierno no dan garantías para un imparcial proceso electoral. Con credibilidad y que las opciones que ahí compitan estén seguros que se va a respetar el ejercicio libre y soberano del ciudadano en su sufragio. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, entre tanto, manifestó no entender por qué la coalición opositora se muestra renuente a participar en los comicios presidenciales. Pasaron todo el año 2016 exigiendo elecciones presidenciales ya. Pasaron todo el año 2017 generando angustia, zozobra, dolor, tristeza en familias venezolanas. Liborio Guarulla, exgobernador opositor y líder del partido Movimiento Progresista de Venezuela, instó a las autoridades a respetar la ley electoral. Que garantizan que debe haber un cronograma mínimo que hay que respetarlo. Ese cronograma indica que son mínimo 6 meses. El presidente venezolano, por su parte, dirigió su mira al exterior y habló en referencia a las posibles sanciones petroleras que aplicaría el gobierno de Estados Unidos a su país. A Venezuela no la amenaza nadie. Si él quiere declarar un embargo petrolero de los Estados Unidos contra Venezuela, Venezuela superará cualquier amenaza o cualquier embargo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Con la serie especial Venezolanos más allá de las fronteras, La Voz de América explora un ángulo de la crisis que ya se extiende a naciones vecinas como Colombia. Desde el próximo 12 de febrero, los rostros y dramas de aquellos afectados por este fenómeno. Las autoridades de Miami rodearon el pedido de la activista cubana Rosa María Payá para que Estados Unidos no reconozca las próximas elecciones en Cuba. La activista Rosa María Payá fue recibida por la Comisión de Miami-Dade para reconocer su constancia en la lucha por la restitución de libertades civiles en Cuba. Este acto sirvió para impulsar una resolución de las autoridades locales en el exhorto al gobierno de Estados Unidos para no reconocer las elecciones a realizarse en la nación caribeña en abril. Anunciarán un nuevo heredero al trono que no tiene nada que ver con la voluntad soberana de la ciudadanía. Las elecciones en Cuba violan todos los derechos. En representación del condado, el comisionado José Díaz, quien ha impulsado la medida de exhorto al gobierno, dijo que espera que otras autoridades locales de la nación se unan a esta iniciativa. Esto no debe seguir porque lo que es un bochorno ya de una circunstancia que es triste. La activista Rosa María Payá ha expresado que la reivindicación por los derechos humanos en su tierra natal no debe limitarse a Cuba o a Estados Unidos. De hecho, ha insistido en que el exhorto para el desconocimiento por parte de la comunidad internacional de las elecciones en La Habana debe llevarse a otras comunidades. El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha expresado su disposición en permanecer en el poder solo hasta el próximo 19 de abril para dar paso a nuevas generaciones de dirigentes. En esa fecha se realizarán los comicios en la isla. En el proceso se elegirán autoridades para la Asamblea Nacional de Cuba, la cual determinará quién es el próximo gobernante cubano. José Pernalete, Voz de América, Miami. En manos del presidente Trump, decisión sobre memorando demócrata. E hispanos reclaman más plazas en la meca del cine.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A pesar de la caída en los mercados bursátiles que el lunes generó un efecto dominó en el mundo financiero, el fenómeno no sorprendió a los expertos. El desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York desplome. Una de las razones es en realidad el fuerte crecimiento que registramos y la inflación que se proyecta. Está sacando su cabeza de la oscuridad, algo que no tuvimos en los últimos años. Los mercados de bonos registran una corrección. El rendimiento del tesoro está aumentando, por ello tuvimos esta pequeña corrección. El fenómeno también generó caída en las bolsas de valores de América Latina, entre ellas las de Argentina, Sao Paulo y Lima. Sin embargo, para Amaris Torres, quien es esteticista, esto no es algo que en este momento la preocupe e insiste en la importancia de la diversificación de inversiones. Siempre pienso que eso puede pasar. Desde 1928 vemos las diferentes caídas y las diferentes subidas. En el 2008 pasó lo mismo con las casas. Las burbujas siempre se rompen y siempre hay una corrección de mercado. Habíamos estado coqueteando con un nivel de 2,7%. Ahora las tasas están por encima del 2,8%. Entonces, la verdadera preocupación es que eran las tasas más altas para el mercado de valores en general. Así, la expectativa crece mientras se espera el próximo anuncio sobre las tasas de interés bajo el nuevo liderazgo de la Reserva Federal. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. La edición de los premios Oscar de este año no solo estará marcada por el movimiento del Me Too. La minoría que más cine consume en Estados Unidos, la hispana, también reclama su espacio en la industria del cine. Coincidiendo con el almuerzo anual de nominados a los premios Oscar, decenas de manifestantes como Alex Nogales reclamaron una mayor inclusión de hispanos en Hollywood. Ya estamos hartos de que no haya latinos en las películas de aquí en Estados Unidos. Somos el 18% de la población, compramos el 24% de todas las taquillas que se venden y aún tenemos 3.1% de todos los papeles que se desarrollan en frente de cámara. Estos datos, citados por Nogales, responden al reporte anual de 2017 emitido por la Universidad del Sur de California, donde también se destaca que el porcentaje de hispanos detrás de las cámaras es aún menor. Para Gloria Molina, la escasa representación influye en la población hispana. Tiene un impacto muy grande en nuestra comunidad. Estas imágenes, nuestros niños ven que ellos no son parte de la comunidad. El productor Santiago Pozo defiende la última película de Pixar, Coco, inspirada en la cultura mexicana como muestra del potencial de las producciones latinas. No solo es una de las 7 películas de Pixar que ha batido un récord de 700 millones o más, sino que además ha dicho claramente que cuando hay una historia que es universal, aunque sea muy mexicana, el mundo entero la acepta. Pero según la propia experiencia del productor de sonido Gustavo Borner, que ha participado en éxitos como las galardonadas Birdman y La La Land, Hollywood acoge el talento sin distinguir raza o género. En La La Land solamente ya tenemos en el sonido, tenemos como 3 o 4 personas que somos hispanoparlantes, latinos o español. Yo nunca vi que se le cerrara la puerta a alguien por el pasaporte o el color o lo que fuera. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. La ciudad de Columbus, Ohio, es una de las mayores receptoras de refugiados en Estados Unidos. Esta característica ha creado un ambiente internacional en la urbe que literalmente se puede saborear en la variedad de restaurantes que ocupan algunos sectores de la población. El restaurante tibetano nepalés Momogar no es más que un mostrador y 2 mesas dentro de un supermercado.
pero desde que abrió hace un año se ha convertido en el número 1 de Columbus en la popular guía gastronómica Yelp. Momos son empanadillas de harina. Cocinamos muchas, probablemente miles cada día para atender la demanda. La migrante nepalesa Punto Lama es la propietaria y cocinera de Momogar. Windy Noble es una de sus comensales habituales. Es muy sabroso y económico, así que es una comida muy asequible y por eso seguimos viniendo. Un reciente estudio muestra que la gastronomía internacional ha florecido gracias a los residentes extranjeros de la ciudad, que conforman el 9% de la población. Betty Wolf, bloguera gastronómica, creó en 2010 Columbus Food Adventures, una ruta de cocina étnica para turistas y locales. Visitamos panaderías indias y mexicanas, restaurantes vietnamitas, somalíes y de Nigeria. Además, les instruimos sobre la cocina de cada país. Gloria Chávez es una de las participantes del tour. Soy de California. Es una manera espléndida de probar nuevos platos, conocer gente y aprender sobre diferentes culturas. Según Guadalupe Velázquez, del Ayuntamiento de Columbus, el flujo de inmigrantes también ha revitalizado los decadentes suburbios comerciales a través de tiendas y restaurantes. Hay entre 150 y 200,000 inmigrantes y refugiados en la zona central de Ohio que pagan $340 millones en impuestos. Comensales, microempresarios y autoridades locales se benefician de este intercambio gastronómico y cultural. Arturo Martínez, Voz de América. Después de la pausa, lo que se juega México con su elección presidencial y una relación que se vuelve a nuclearizar. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El complicado momento que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y México está en el epicentro de la contienda presidencial por Los Pinos, no solo por el tema de inmigración, sino por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Frente a las especulaciones de que difícilmente se concluirán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de las elecciones presidenciales de México, el investigador Jean-François Prudhomme examinó el posible impacto. Si el actual gobierno, si el partido en el poder actual pierde las elecciones, la situación de negociación del gobierno mexicano después de las elecciones y hasta el 1 de diciembre, pues va a ser una situación mucho más vulnerable. Por el momento, México tiene una posición negociadora más fuerte de lo que se piensa, evalúa el académico Gary Gereffi. Porque México ha establecido tratados bilaterales con muchos países del mundo y aunque el mercado preferido para México como Canadá es la economía de los Estados Unidos, si es necesario, México también puede reorientar
sus exportaciones a otras regiones, especialmente a Europa y también a partes de América Latina. No hay que perder de vista, sin embargo, los beneficios de la actual relación comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, dice Jerefi. Si no empezamos con la idea de que la economía global está más integrada que nunca, no vamos a avanzar mucho. Mientras reconoce la necesidad de modernizar al TLCAN, Carla Hills, ex representante comercial del gobierno estadounidense, advierte que eliminarlo tendría consecuencias negativas para todos los países, pero en especial para Estados Unidos. Si hablamos de trabajos, perderíamos entre 3 y 5 millones de empleos en el transcurso de media década. Perderíamos el acceso preferencial a nuestros más grandes mercados de exportación. ¿Saben? 1/3 de nuestro comercio global va hacia México y Canadá. Y tampoco se pueden ignorar, añadió Hills, las pérdidas que podrían generarse en la colaboración trilateral en materia de seguridad y cultura. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. El Departamento de Estado reconoció que aunque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia siguen siendo complicadas, ambas naciones están cumpliendo con los acuerdos de reducción de armas nucleares. Esta semana marca el 8º aniversario del acuerdo denominado Nuevo Comienzo, firmado antes de la presidencia de Donald Trump. También marca el plazo para que ambas partes cumplan con los límites establecidos en el tratado sobre una variedad de armas estratégicas, incluidas ojivas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. El Departamento de Estado tiene noticias en ese frente. Estados Unidos cumplió con los límites centrales del Tratado Nuevo Comienzo en agosto de 2017. Evaluamos en este momento que Rusia también ha avanzado hacia el cumplimiento de esos límites. Según el tratado, ambas partes intercambian información 2 veces al año sobre el número de ojivas nucleares y vehículos de entrega. Además, les permite realizar inspecciones para verificar el cumplimiento mutuo. Limita los incentivos para tratar de hacer trampa y les da a todos la oportunidad de conocerse y establecer relaciones que se basan en verificar el cumplimiento del tratado que todos acordaron. Olga Oliker, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, dice que a pesar de las buenas relaciones entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, los dos países no están de acuerdo en muchos otros asuntos. Esto significa que tenemos que trabajar para asegurarnos de que nuestros desacuerdos no escalen y que si empeoran, no corremos el riesgo de explotar al mundo muchas veces. Oliker además dice que el Tratado Nuevo Comienzo es clave para la seguridad global, ya que entre Estados Unidos y Rusia tienen alrededor del 95% de las armas nucleares del mundo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
13.000 millones de cuartos de galón comieron los estadounidenses en palomitas de maíz o crispetas el año pasado. Según el Departamento de Agricultura, en promedio, cada estadounidense ingirió 42 cuartos de galón en maíz pira. Encontrar una cura para el Alzheimer es una tarea compleja, pero retrasar su desarrollo cuando se detecta de manera temprana ya es posible. Una de las cosas que los investigadores saben sobre la enfermedad de Alzheimer, que afecta a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo, es que produce una proteína tóxica llamada beta-amiloide. Se puede detectar mediante un escaneo cerebral o un análisis del líquido cefalorraquídeo, pero ambos métodos son demasiado costosos y poco prácticos para el cribado a gran escala. Científicos en Australia y Japón, como Colin Masters, dicen que han logrado un avance en la detección. Hemos desarrollado una prueba de sangre supersensible que predice quién desarrollará la enfermedad. La prueba involucra plasma sanguíneo especialmente preparado y un imán potente. Aplicada a muestras de sangre de 252 pacientes australianos y 121 japoneses de 60 a 90 años, la prueba demostró ser casi 90% precisa. El coinvestigador japonés, ganador del Premio Nobel de Química, Koichi Tanaka, dice que los científicos aún deben encontrar una cura. Si un médico le dice que puede estar en riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer en 20 a 30 años, en una situación en la que no hay cura, no podría hacer nada más que preocuparse por el resultado del análisis. Varias grandes compañías biofarmacéuticas de todo el mundo han expresado su interés en la nueva prueba, que necesita una evaluación adicional antes de los ensayos clínicos esperados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. A falta de oportunidades y confianza para generar empresa, un grupo de mujeres explora las posibilidades de inversión que brinda el mundo de las criptomonedas. En el mundo de la tecnología no faltan fondos de capital de riesgo para la próxima gran idea, esto es, si proviene de un hombre. Según Lisa Wang, directora ejecutiva de ShareWorks, las mujeres a menudo no cuentan con la misma suerte. El panorama de capital de riesgo está dominado por un 94% de hombres, lo que hace que sea objetivamente más difícil para las mujeres y las minorías conseguir fondos. En la actualidad, las mujeres emprendedoras están comenzando a explorar fuentes alternativas de financiamiento y sus miras se centran en los fenómenos más grandes y vibrantes de la tecnología y las finanzas. Caroline Regwo es una de ellas. La propuesta de valor de blockchain tiene que ver con no tener un intermediario. Lo que eso significa es eliminar a los intermediarios o eliminar a los buscadores de rentas en aplicaciones. Eliminar al intermediario también se traduce en recaudación de fondos. Las ICO u ofertas de moneda iniciales permiten a los empresarios recaudar dinero mediante la emisión de una ficha digital o una moneda específica para su negocio de blockchain. Michelle McCormack creó Casting Coin, una moneda digital que planea usar para su plataforma de servicios que conecta modelos y marcas. No hay un legado de dominación masculina en blockchain porque no hay legado. Entonces, ¿por qué no involucrarse, construir algo? Por su parte, Wang resalta que a pesar de que se observa un gran flujo de dinero rápido, todavía es muy temprano para determinar su éxito. Queremos comprender la longevidad de este tipo de procesos de recaudación de fondos. Para estas mujeres ambiciosas, el éxito a largo plazo significa ser parte de la conversación y tendencias financieras del actual mundo digital. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Con Vértigo y Aventura nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Aun cuando sea en un espacio cerrado, la tecnología permite a cientos de personas experimentar la sensación de libertad de una caída libre en un espacio virtual e hiperventilado como alternativa para quienes no se atreven a saltar al vacío en realidad, pero aún quieren vivir la experiencia de volar. Les informó Lina Correa.